Video hablaremos acerca de la generación de números pseudo-aleatorios. Todo proceso de simulación requiere el uso de variables aleatorias tanto continuas como discretas. Supongamos, si en un estudio de simulación sobre la implementación de un sistema de semáforos en una intersección queremos conocer su eficacia, entonces necesitaríamos realizar un proceso de simulación donde nosotros generemos una cantidad de vehículos que fluyen en los diferentes sentidos. Además, esto pudiera ser eh, determinado bajo premisas como la hora del día, el día de la semana, el número del año, el número del mes o el día que ocurre este evento, si es por ejemplo en un día festivo o no, en un fin de semana además. Generar números aleatorios entonces nos puede determinar saber cuál sería la cantidad de vehículos que quieren transitar de un sentido al otro, el tiempo que tienen que esperar para que cambie el semáforo de alto a siga, como entre otros ejemplos. Por lo tanto, generar números aleatorios es muy necesario en un proceso de simulación. Sin embargo, esos números que se generan, ¿qué realmente tan aleatorios son? Bueno, esta pregunta es debido a que los algoritmos que se utilizan para generar números aleatorios se les conoce como determinísticos y por lo tanto los números que generan estos algoritmos también se les conoce como números pseudoaleatorios. Pseudoaleatorios porque no son realmente aleatorios. Sin embargo, deben de contener ciertas características para reconocer si realmente podemos tener la suficiente confianza en estos números que se generaron. Para entender a qué nos referimos con algoritmos determinísticos, tenemos que pensar entonces que nuestro algoritmo es una función que recibe ciertos parámetros y con esos parámetros de entrada obtenemos una salida. Independientemente de lo que suceda mientras los parámetros sean los mismos, el número de salida será el mismo y además vemos cómo éste se retroalimenta para generar un siguiente número aleatorio. Por lo tanto, como este proceso no cambia, se le conoce como determinístico. Bien, si nosotros queremos generar números aleatorios con ayuda de un algoritmo como esto, como les comentaba, se requiere conocer si cumple ciertas características el método al momento de generar los números. Y los números deben de ser uniformemente distribuidos, que sean estadísticamente independientes, que se puedan volver a reproducir y cuenten con un periodo largo, es decir, que no exista una repetición dentro de una longitud determinada. Los algoritmos aleatorios definidos entre 0 y 1 son una secuencia RI de 1 hasta n, donde n significa el número de elementos que contiene, donde todos ellos deben de ser distintos. A todo este rango de número distinto se le conoce como periodo o ciclo de vida del generador, el cual construyó esa secuencia de números pseudoaleatorios. Es importante conocer que existen algunos ciclos de vida ideales para evitar que se repitan los números. Si pensamos en un algoritmo que tiene la capacidad de generar 2 a la 31 números distintos, hablamos que tiene un ciclo de vida o un periodo de más de 2.000 millones de números. Sin embargo, esto muchas veces no es suficiente y tendríamos que pensar en algoritmos que sean por lo menos capaces de generar un ciclo de vida de 2 a la 64 para darse una idea de la necesidad que se puede tener en un estudio de simulación real. Actualmente existen generadores y procesadores capaces de construir secuencias con un periodo de vida de 2 a la 200. Pero ¿por qué es tan importante construir una secuencia bastante grande sin que se repitan? Bueno, pongamos el pequeño ejemplo de la línea de espera para utilizar el cajero. Si pensamos que un cajero aproximadamente atiende 50 clientes diarios y en una sucursal tenemos 5 cajeros, entonces necesitamos 250 números aleatorios para simular el tiempo de atención de cada uno de los clientes. Si además esto lo vemos en el lapso de 5 días, necesitaríamos 1250 números. ¿Qué pasaría si nosotros queremos simular un año de atención de esta sucursal?
pues tendríamos que multiplicarlo por 365 días del año. Y además, ¿qué pasaría si yo tengo la necesidad de que este proceso de simulación tiene que ser repetido varias veces para poder confirmar los resultados obtenidos? Y hablamos de que pudiera, por ejemplo, necesitar utilizar 9 réplicas. Bueno, este ejemplo tan sencillo me llevaría a la suma de 821.250 números aleatorios tan solo para simular el tiempo de espera, considerando que en un proceso, en un estudio real de simulación no solamente estamos valorando o considerando un solo elemento. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que sí es importante tener métodos que generen grandes cantidades de números aleatorios que no se repitan o que tengan un ciclo de vida alto. Existen pruebas como la de uniformidad y dependencia que nos permiten saber la calidad de los números generados. Entonces, un conjunto de números pseudoaleatorios deben ser uniformemente distribuidos y además deben tener una media y una variancia que no sea muy alta ni muy baja, que esté cerca del punto 5. Vamos a ver cada uno de los algoritmos determinísticos que se lista en esta diapositiva. Como vemos, se dividen en congruenciales y no congruenciales. Por una parte tenemos que los congruenciales se subdividen en lineales y no lineales. Y además, los primeros tenemos el algoritmo lineal, multiplicativo y aditivo, mientras que los no lineales tenemos Bloom, Bloom y Shum y el cuadrático. Por otra parte, los no congruenciales tenemos el algoritmo cuadrático medio, producto medio y multiplicador constante. En los siguientes videos hablaremos de cada uno de estos algoritmos. Hasta la vista, nos vemos en el siguiente video.